Hola, ¿qué tal? Quisiera continuar hablando de métodos de secuenciación masiva. En esta ocasión el método de PacBio, la empresa PacBio, Pacific Bioscience, el método conocido como Smart Sequencing. Smart viene de Single Molecule Real Time, es decir, secuenciación en tiempo real de molécula sencilla. Este método tiene la peculiaridad de obtener lecturas largas de secuenciación. Pueden estar por encima de los 25 kbs, es decir, son lecturas o reads muy largos por reacción, a diferencia del Illumina, que genera múltiples lecturas pequeñitas, las cuales a posteriori debemos ensamblar. También en PacBio o por Smart Sequencing necesitamos ensamblar, pero el proceso es más sencillo dado que las lecturas o los reads son más largos. Entonces, ¿qué peculiaridades adicionales encontramos en esta técnica, además de los reads largos? Pues que hay una cobertura uniforme, ya que hay regiones que no podemos terminar de ensamblar al hacer secuenciación Illumina, sobre todo regiones de DNA repetido, centrómeros, operones ribosomales, secuencias que están una tras otra, tras otra, tras otra en un genoma, en tándem. Transposones son difíciles de ensamblar. Con esta técnica se facilita ese proceso. Podemos también detectar rearreglos en cromosomas. Un gran fragmento de DNA que se invirtió, que cambió su posición, que migró a otro cromosoma. Eso lo podemos detectar por esta técnica. Además que lo podemos adaptar para estudios transcriptómicos, es decir, de RNA, y epigenéticos, específicamente detectar adeninas y citosinas metiladas. Platicaremos en la preparación de la muestra y el proceso de secuenciación en sí. Partimos de nuestro DNA genómico, el DNA de un organismo que nos interesa mucho y cuyo genoma queremos secuenciar. Primeramente lo fragmentaremos utilizando algún método mecánico y tamizaremos para obtener grandes fragmentos de DNA. Recordando que el de doble cadena es complementario y antiparalelo. Se le ligarán adaptadores que, a diferencia de la secuenciación Illumina, estos adaptadores son, vamos a decir, semicirculares y se ligarán en ambas cadenas, como vemos en esta figura, generando un DNA circular de cadena sencilla, el cual le llamamos Smart Bell. Tiene en polos opuestos, digamos, el adaptador y ambas cadenas. Es una sola molécula, pero en esta molécula tenemos ambas cadenas de DNA. Al Smart Bell se le adiciona la DNA polimerasa, la Fi29, y un primer para secuenciar, ya que es un método, al igual que el Illumina y el secuenciación capilar, es un método basado en síntesis. El equipo es este que tenemos aquí, cuenta con una serie de celdas, al igual que el Illumina, celdas que en este caso se llaman Smart Cells, y estas celdas pues tienen una serie de huequitos que se llaman ZMW. ZMW significa Zero Move Waveguide, y en estos huequitos se adicionarán nuestros Smart Bells, es decir, nuestro DNA circular con la enzima pegada. Y en cada uno de estos huequitos tendremos una molécula
con su enzima. De ahí el término single molecule. Dicen que este es el microscopio más pequeño del mundo. La síntesis de DNA se lleva a cabo con nucleótidos fluorescentes y este, entre comillas, microscopio detectará la luz emitida cada vez que se incorpora un nucleótido. Y obviamente si recuerdas el Smart Bell, que es la estructura esta que formamos a priori, pues tiene ambas cadenas. Y pues vamos a secuenciar en un solo round ambas cadenas, o ambas cadenas se secuenciarán en cada ZMW. Es posible obtener una película, es decir, grabar en tiempo real la generación de luz que se genera por la síntesis. Esto no lo explico en detalle porque es algo parecido a lo que ocurre al secuenciar por Illumina. Los nucleótidos tienen un fluoróforo pegado y al estarse incorporando se libera una señal luminosa que yo puedo detectar a través de pulsos, o que decimos pulsos, ¿no? Y como cada nucleótido tiene un fluoróforo distintivo, pues podemos identificar a través de la luz que se emite cuál es el nucleótido que se está incorporando. Y pues esta película que filmamos puede tener una duración de hasta 4 horas. Y por cada segundo puedo secuenciar, al menos por este paper, por la información que consulté, podemos secuenciar hasta 10 nucleótidos más o menos por cada segundo. Imagínate la cantidad de DNA que podemos secuenciar en una película de 4 horas y en montones de ZMWs que están ocurriendo en forma paralela, secuenciándose. Es común que en secuenciación masiva los reads que obtenemos los ordenamos del menor al mayor en tamaño. Y vemos que Smart Sequencing o la secuenciación por PacBio tiene la mitad de los reads por encima de los 20 kilobases de tamaño. O sea, la cantidad de DNA que hay ahí es importante, muy significativa comparada con lo que tenemos con Illumina. Incluso tenemos un 5% de reads que están por encima de los 40 kbs, que aunque sea un poquito en porcentaje, es mucho DNA el que tenemos ahí. Y es valioso dependiendo del genoma que estemos analizando. Incluso en esta gráfica de frecuencias vemos que la mayoría de los reads están por ahí de los 10 kbs, que es un tamaño muy grande comparado a lo que tenemos por Illumina. Y no se diga lo que tendríamos que hacer para obtener 10 kbs por secuenciación capilar. Veamos este ejemplo, datos numéricos de la secuenciación de Clostridium autoetanogenum. Es una bacteria que vale la pena estudiar, ya que produce etanol a partir de monóxido de carbono y otras fuentes, digamos, exógenas o exóticas más bien de carbono. El tamaño de su genoma es 4.35 megabases, nada fuera de lo normal. Aquí lo importante es comparar los números que se obtienen al secuenciar el genoma de esta bacteria por PacBio con otras metodologías como la Illumina que hemos tratado en este canal y otras que ya son menos usuales como la 454 y la Ion Torrent. Podemos ver que bueno, el contig se refiere al ensamblado de todos los reads. Yo en un solo contig puedo ensamblar todos los reads de este genoma. A diferencia de otros métodos en donde los puedo dividir en 22, 32 o hasta 100 reads diferentes. Y aún así no puedo tener el genoma completo. Pero con PacBio
puedo obtener el genoma completo contenido en un solo contig o en un scaffold, ¿no? Que es la unión de los contigs. Y bueno, esto es ventajoso porque el ensamblado se hace relativamente sencillo a pesar del DNA repetido que tenemos en este genoma, que lo obtenemos en cualquier genoma, ¿no? DNA repetido, por ejemplo, en diferentes copias de los operones ribosomales, o en este caso particular de esta bacteria, los repetidos CRISPR, que tienen que ver con la defensa contra bacteriófagos, que luego también se ha aplicado y con mucho éxito para la edición de genomas. Pero es DNA repetido que está una y otra vez en el genoma de este bicho y que podemos secuenciar fácilmente a través de esta metodología. Y bueno, fíjate nada más, es posible aplicar esta metodología para determinar el genoma, entre comillas, fácilmente de la secuoya gigante. Es una conífera, un árbol grandísimo, seguramente has oído hablar de él, que pues su genoma es proporcional al tamaño de la planta, son 27 gigabases. Y aparte es hexaploide, o sea, esto multiplícalo por 6, o sea, es una cantidad tremenda de DNA. Si quisiéramos determinar su genoma con reads cortos, por ejemplo, los que se generan por Illumina, pues nunca tendremos el genoma completo ensamblado de principio a fin. Sin embargo, con esta metodología que ofrece tanto los reads largos como una alternativa, que es los reads de alta fidelidad, que no tratamos en este video, es posible obtener el panorama completo del genoma o el genoma completo de este árbol, ¿no? En un tiempo relativamente corto. Y bien, este video tuvo como objetivo platicar de la técnica de secuenciación, no tanto de discutir los resultados que podemos obtener a partir de la secuenciación de genomas particulares. Tal vez más adelante hablemos de lo que podemos obtener de información en particular al aplicar esta técnica. Por lo pronto, agradezco tu atención. Nos vemos pronto.